Cada 4 años todos estos hijueputas cacarean la misma huevonada y quiero que me pongan mucha atención a esto tan importante que voy a explicar de aquí en adelante. ¿Sabe por qué eso de acabar con la corrupción nunca se logra y nunca se va a lograr? Por una sencilla razón. Escúchela muy bien y grábesela en la testa porque esto es lo único que quiero que aprenda en este video. Aquí le va. Un presidente no puede acabar con la corrupción porque un presidente hace parte de la rama ejecutiva y la rama ejecutiva no hace las leyes. Lo voy a repetir una vez más para que se le quede grabado en la cabeza. Aquí va, apréndaselo. Un presidente no puede acabar con la corrupción porque un presidente hace parte de la rama ejecutiva y la rama ejecutiva no hace las leyes. Escuche muy bien esto que voy a decir. Para acabar con la corrupción lo que se tiene que hacer es emitir leyes que sancionen a los corruptos, que los metan presos de por vida, que los hagan responder con su patrimonio por lo que se robaron y que los inhabiliten de por vida para volver a ocupar cargos públicos. Y resulta que esas leyes las propone en su mayoría, las debate y las aprueba la rama legislativa, es decir, el Senado y la Cámara. Para acabar con la corrupción no necesitamos un buen presidente. Para acabar con la corrupción necesitamos es un buen Senado y una buena Cámara de Representantes. Para acabar con la corrupción necesitamos un Congreso de gente decente y ética que haga leyes en contra de los corruptos. Pero el problema es que el Congreso de Colombia lleva años lleno de ratas que dictan leyes a favor de los corruptos. Todavía hay gente pensando que al país lo salva un solo pendejo al que le cuelgan la banda presidencial. Ya tuvimos a este y uno más nefasto que el otro y aún no ha cambiado nada. Seguimos cada vez más pobres, cada vez más vueltos mierda, cada vez más llevados por la corrupción, cada vez más tumbados y estafados y cada vez más ahogados en impuestos. ¿Y por qué? Pues porque estos pendejos simplemente presiden, no mandan. Los que mandan son todos estos. El problema no son los presidentes, ni la solución tampoco. El problema son las ratas del Congreso. Mire, le voy a colocar un ejemplo. Suponga que nos conseguimos al hombre más inteligente y honesto del mundo y lo ponemos de presidente de Colombia. Y digamos que este presidente está súper conectado con el pueblo y escucha todos sus problemas y sus indignaciones. Entonces arranca el presidente a proponer proyectos de ley ante el Congreso para erradicar la corrupción. Proyectos como aumentar las penas para los corruptos, que los crímenes de corrupción no sean escarcelables, que los crímenes de corrupción no prescriban, obligar a los corruptos a responder con su patrimonio, etc. También empieza a proponer menos salario para los congresistas y que no tengan 4 meses de vacaciones sino 2, y a proponer que la educación y la salud sean derechos fundamentales y a quitarles presupuesto a la guerra para invertirlo en infraestructura para que los campesinos tengan mejores medios para hacer llegar sus productos a las ciudades y todas esas vainas. Entonces básicamente se nos apareció el Mesías, todo muy bonito, se nos apareció el Salvador de este país, una maravilla esta vaina. De la misma manera que el narcomarrano pasó un proyecto para ponerle IVA a toda la canasta familiar llamado reforma tributaria, nuestro presidente, el hombre más honesto e inteligente del mundo, pasa un proyecto anticorrupción, pro educación, pro salud, pro desarrollo, etcétera, 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 todo lo bello de esta vida. Pero entonces resulta que el Congreso, el grupo de personas elegidas por el pueblo para representarlos y tomar decisiones, está lleno de ratas corruptas. ¿Y qué pasará?, se pregunta usted. Pues es muy obvio, cuando pasan un proyecto de ley para cadena perpetua en caso de corrupción, ellos dicen que no, porque les afecta negativamente, no los deja robar, y entonces el proyecto no pasa. Cuando pasan un proyecto de ley para que ni los políticos ni sus familiares puedan licitar y apropiarse del erario, ellos dicen que no y se hunde la ley. Cuando pasa un proyecto para que los crímenes que cometan ellos no sean escarcelables y no prescriban, pues ellos votan que no y se muere la ley. Y así sucesivamente con cualquier proyecto a favor del pueblo y en contra de los zampones corruptos. De la misma manera, estas ratas asquerosas también pueden proponer leyes, ¿no? Entonces, cuando alguno de estos zampones propone que a todos los congresistas les suban el sueldo, adivine cómo van a votar. Entienda una cosa, mientras el Congreso esté plagado de ratas y zampones que se roban todo, que se suben el sueldo y que crean leyes para protegerse ellos mismos en caso de que los pillen robando, nada va a cambiar. No importa a quién pongamos de presidente, si los que hacen las leyes son unos corruptos, como ha pasado siempre en Colombia, nada va a mejorar.